Gracias, doctor Martí, por la invitación. Realmente agradezco mucho el privilegio de estar en este ámbito tan jerarquizado que es la Academia Nacional de Medicina y tratando un tema donde podemos exponer o se nos da la oportunidad de poder exponer el punto de vista desde la enfermería. Como ya se ha dicho, simplemente como para recordar, este aspecto de la objeción de conciencia, que en resumen sería la decisión de no cumplir una obligación legal porque su obediencia produciría un conflicto grave en la conciencia del profesional de enfermería, es la definición de la figura legal que se conoce como objeción de conciencia y que es para cualquiera de los profesionales que conforman el equipo de salud. A lo largo del desarrollo de la enfermería en nuestro país, este derecho le estuvo vedado a la enfermería hasta la promulgación de la Ley Nacional 24.004 del ejercicio profesional de la enfermería, sancionada en el año 1991. Allí se establece en el capítulo 3, Derechos y Obligaciones, artículo 9, inciso C, son derechos de los profesionales y auxiliares de enfermería negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales, éticas, siempre que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en el paciente sometido a esa práctica. Esta ley es considerada un hito dentro del desarrollo de la enfermería como actividad profesional. A partir de esta ley madre, las provincias elaboraron y promulgaron su ley provincial del ejercicio profesional de la enfermería, lo mismo que, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 298, que prácticamente recoge con las mismas palabras en relación al derecho del personal de enfermería de hacer uso de la objeción de conciencia con un texto muy similar al de la Ley 24.004. Lo mismo que, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 290. Este marco legal permitió al personal de enfermería, encuadrado hasta entonces dentro de la Ley 17.132, que regía las actividades de la medicina, la odontología y las actividades de colaboración, apelar a este derecho sin sentir la presión de tener que obedecer sin poder negarse a las indicaciones del profesional de la medicina cuando tenía argumentos de conciencia para no ejecutar la indicación recibida. En esta ley figura en el título 7 de las colaboraciones, capítulo 4 de las enfermeras, dos artículos que hacían referencia a el ejercicio de la enfermería. El artículo 58, entiéndese por ejercicio de la enfermería profesional, la ejecución habitual como personal colaborador del médico u odontólogo de actividades relacionadas con el cuidado y asistencia del individuo enfermo. Y el artículo 59, los que ejerzan la enfermería podrán actuar únicamente por indicación y bajo control médico en los límites de la autorización de su título y en las condiciones que se reglamenten. Ciertamente, esta ley 24.004 fue un salto cualitativo coherente con el avance de la formación profesional de la enfermería, que significó concretamente para los enfermeros mayor autonomía en cuanto a los criterios inherentes a sus incumbencias profesionales, mayor responsabilidad por sus acciones ante la justicia, mayores posibilidades de participación en las decisiones terapéuticas de los pacientes, mayor exigencia de actualización continua en el desempeño de la profesión y regirse por un código deontológico propio de la profesión. Si bien esto era tradicional dentro del ejercicio de la enfermería, pero a través de esta ley del ejercicio profesional 24.004 se encuadró como una exigencia mayor de parte de la enfermería. Incluso ha sido recogido por la Declaración de Principios Éticos del Mercosur,
En el capítulo 4 de los deberes para consigo, negarse a realizar o colaborar en el ejercicio de prácticas o investigaciones clínicas y o experimentales que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales y ético-bioéticas. Incluso ha sido recogido por la Declaración de Principios Éticos del Mercosur, en el capítulo 4 de los deberes para consigo, negarse a realizar o colaborar en el ejercicio de prácticas o investigaciones clínicas y o a fin de hacer comprensible el recurso a la objeción de conciencia de la enfermera, es necesario contextualizar el ejercicio profesional, por un lado, de acuerdo a la naturaleza misma de la profesión de enfermería, y por otro, en el marco actual de su ejercicio. En la última definición de la enfermería, publicada por el Consejo Internacional de Enfermería, órgano representante de 130 asociaciones nacionales de enfermería en todo el mundo, dice: la enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación. De acuerdo a esta definición, se desprende la dimensión axiológica del ejercicio profesional, cuyos valores corresponden a la misma naturaleza de la profesión, que son el cuidado integral de la salud del paciente, familia y comunidad centrado en la persona, el respeto a la dignidad humana, el respetar en las personas el derecho a la vida y a su integridad desde la concepción hasta la muerte, y la defensa de la vida del paciente, en el sentido de la abogacía, es decir, la enfermera como la voz del paciente. De acuerdo a esta definición, se desprende la dimensión axiológica del ejercicio profesional, cuyos valores corresponden a la misma naturaleza de la profesión, que son el cuidado integral de la salud del paciente, familia y comunidad centrado en la persona, el respeto a la dignidad humana, el respetar en las personas el derecho a la vida y a su integridad desde la concepción hasta la muerte, y la defensa de la vida del paciente, en el sentido de la abogacía, es decir, la enfermera como la voz del paciente. El otro aspecto referido al contexto actual del ejercicio profesional de la enfermería y que impacta en la toma de decisiones relacionadas a la objeción de conciencia se refiere a los siguientes puntos: la invasión de la tecnología, la despersonalización en las relaciones entre paciente, familia, profesional y entre los mismos profesionales de la salud, la cultura relativista, el escaso ejercicio reflexivo de la mejor conducta a tomar, la promulgación de leyes que reinterpretan cuestiones éticas sobre la vida basadas en las corrientes de moda del pensamiento, como por ejemplo en las siguientes categorías: la autonomía de las personas llevada a un extremo riesgoso, la desestimación de la ley natural como fuente de conocimiento para la legislación, la desacreditación muchas veces de la Iglesia como intérprete de realidades antropológicas universales. Sin embargo, la Iglesia es una de las instituciones que ha defendido el derecho a la objeción de conciencia y ha alentado a quienes la ejercen a no dejarse intimidar por la promulgación de leyes que atenten contra principios no negociables, como por ejemplo el carácter sagrado de la vida humana. Así, por ejemplo, tenemos aquí dos citas donde justamente se hace referencia a esto.
El ciudadano tiene la obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos sean contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas, también cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia. Y en otro documento anterior todavía, la conciencia reclama que el hombre, por su dignidad, actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna y personal, y no bajo presión de un ciego impulso interior o la coacción externa. Por lo tanto, no se le puede forzar a obrar contra su conciencia, ni tampoco se le puede impedir que obre según gana. Así, por ejemplo, tenemos aquí dos citas donde justamente se hace referencia a esto. El ciudadano, dentro del contexto de la enfermería también vamos a encontrar algunas herramientas relacionadas a el uso del recurso, la apelación al recurso de la objeción de conciencia, que favorecen un discernimiento a la hora de la toma de decisiones. Una formación profesional más calificada de la enfermería, dictada hoy como carrera de licenciatura en enfermería en las 67 universidades públicas y privadas de la República Argentina. El mayor acceso a la información que permiten al profesional enfermero poder realizar un discernimiento criterioso ante cuestiones que se plantean como dilemas éticos de su quehacer profesional. También en la búsqueda de la evidencia científica, la enfermera conjuga conocimiento racional, intuición y pensamiento asertivo para dirimir los dilemas éticos cada vez más complejos que afronta en su diario quehacer profesional. Vemos que va cambiando de alguna manera el paradigma del ejercicio profesional, incluso de la visión de la enfermería. Dentro del contexto de la enfermería también vamos a encontrar algunas herramientas relacionadas a el uso del recurso, la apelación al recurso de la objeción de conciencia, que favorecen un discernimiento a la hora de la toma de decisiones. Una formación profesional más calificada de la enfermería, dictada hoy como carrera de licenciatura en enfermería en las 67 universidades públicas y privadas de la República Argentina. El mayor acceso a la información que permiten al profesional enfermero poder realizar un discernimiento criterioso ante cuestiones que se plantean como dilemas éticos de su quehacer profesional. También en la búsqueda de la evidencia científica, la enfermera conjuga conocimiento racional, intuición y pensamiento asertivo para dirimir los dilemas éticos cada vez más complejos que afronta en su diario quehacer profesional. Vemos que va cambiando de alguna manera el paradigma del esta mañana, por ejemplo, como para dar para ver de qué manera se está plasmando este cambio. Hoy salió un artículo en el diario La Nación donde trata sobre la radiografía de los universitarios y cuáles son las carreras más elegidas. Y me sorprendí porque en esta estadística que hace, enfermería aparece en el 4º lugar por encima de psicología y de medicina. Es decir, seguramente hace unos años esto no hubiera tenido lugar. Lo que pasa es que de alguna manera la oferta de la formación más calificada promueve también la elección de los jóvenes hacia esta disciplina. Podría citar numerosos casos donde el recurso a la objeción de conciencia en enfermería ha sido un paso esencial en el desenlace de situaciones de difícil resolución. Por ejemplo,
para hacerlo más práctico, un bebé que nació con malformaciones genéticas múltiples, se le dio soporte vital durante semanas, el estado del neonato era cada vez peor, incluso su apariencia física se había tornado impresionante. La evidencia científica decía que los neonatos con estas malformaciones no alcanzan a sobrevivir mucho tiempo y el desenlace sucedería en cualquier momento. Sin embargo, se le estaba dando soporte externo y se lo mantenía con toda la terapéutica propia de un niño con pronóstico de recuperación. Llegó un momento en que ninguna enfermera quería atender al bebé y hicieron uso de su derecho a la objeción de conciencia y solo la encargada del turno la atendía al bebé. Los argumentos para sostener esta postura fueron que no había evidencia científica de recuperación de un neonato en las condiciones que presentaba el bebé, que estamos agrediendo continuamente al neonato con técnicas de punción y otros tratamientos invasivos que provocan dolor percibido por los gestos del neonato, justamente cuando el deber de la enfermería es proteger al paciente y aliviar su sufrimiento. Entonces consideraron también fútiles los tratamientos al que era sometido el neonato porque solamente prolongaban su agonía. A raíz de esta situación, que se hizo generalizada en todos los turnos, el caso se llevó al Comité de Ética Institucional y luego de analizarlo pormenorizadamente, la recomendación del mismo fue hablar con los padres del bebé y comunicarles los límites del tratamiento médico a fin de que ellos mismos acordaran retirar todas las medidas de soporte externo. Es decir, una actuación donde la postura de enfermería fue decisiva para el desenlace de esta situación. Otra alternativa, otra situación también se genera con respecto a las leyes. El nuevo Código Civil y Comercial, entre otros de sus apartados, contiene el siguiente: derecho a rechazar tratamientos extraordinarios desproporcionados que importen sufrimiento desmesurado o solo prolongación del tiempo. Y aquí hacen una enumeración de cuáles serían los tratamientos considerados extraordinarios o desproporcionados: hidratación, alimentación, reanimación, asimismo retirar soporte vital en caso de enfermedades irreversibles, incurables o terminales o lesiones con iguales efectos. Aquí justamente se da una situación bastante dilemática por el hecho de que justamente enfermería está abocada a la protección y al cuidado del paciente. Entonces, ¿cómo actuar frente a estas situaciones? Siempre es muy difícil el discernimiento. Plantea otros problemas, como no dar respuesta al conflicto que supone la exigencia de retirada de una alimentación adecuada, proporcionada y bien tolerada. No se consideran los criterios éticos y clínicos que se siguen en la práctica habitual, tales como proporcionalidad, no maleficencia y beneficencia en la toma de decisiones relativas a la alimentación. Por ello, comporta el riesgo de retirada de una alimentación correcta y bien tolerada por el paciente. Esto conlleva al peligro de abusos y la puerta de entrada a la eutanasia, amparados en un supuesto derecho a la toma de decisiones. También es criticable que se considere como infracción profesional muy grave el hecho de obstaculizar los deseos del paciente o familiar. Es decir, se hace un hincapié muy grande en el derecho de autodeterminación, sea del paciente, si es que lo puede expresar, o si no, del familiar que tiene el derecho a tutoría del paciente, y de esa manera es como que muchas veces no se tiene en cuenta todo un contexto que en realidad es tiene que ver con el valor de la vida de la persona. Más allá de que no, digamos, en estas situaciones, por supuesto hay que estudiar detalladamente caso por caso, no quiere decir que siempre y en forma, como decía el doctor Manrique, no sé si acá se establezcan dogmas donde la decisión siempre tenga que ser la misma, sino simplemente el hecho de poder tomarse el tiempo que requiere la decisión para que sea realmente asertiva y proteja los valores que tienen que ver con la vida, la beneficencia y la mejor decisión para el paciente. Plantea otros problemas.
A modo de conclusión, la objeción de conciencia es un derecho inalienable de cada persona en enfermería. El derecho a la objeción de conciencia, además de estar vinculado con las esferas más íntimas y trascendentes de una persona, como es el ámbito en que se juegan las decisiones vinculadas con la religión y las creencias que fundamentan la existencia, posee honda raigambre convencional y constituye, sin duda, uno de los tópicos más urgentes en la bioética mundial, tan relevante en los países más desarrollados, donde los avances biotecnológicos exigen la consecuente regulación biojurídica para evitar abusos, como también en los menos evolucionados, en los que las graves crisis socioeconómicas caracterizan también el ámbito sanitario. El enfermero tiene el compromiso moral de formarse e informarse debidamente para poder hacer uso de este derecho. A modo de conclusión,